Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Abraham Villedas y les doy la bienvenida a México en el Corazón. Esta noche vamos a hablar de uno de los emblemas más importantes de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución. Ese espacio que durante mucho tiempo permaneció como obra negra del Porfiriato y que hoy en día sirve para recordar ese proceso histórico mexicano que conocemos como Revolución. Bienvenidos, muy buenas noches y vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar otra vez con México en el Corazón. Soy Abraham Villedas y como les decía, estamos en el Monumento a la Revolución, pero en esta ocasión no me encuentro solo. Tengo el gusto de compartir el espacio con mi compañero y amigo, el licenciado Alejandro Romo. ¿Cómo estás? Muy bien, Abraham. Aquí compartiendo tu espacio. Bueno, no, vamos a compartir el programa, es mucho mejor. Sí, el espacio es reducido. Vamos a hablar en esta ocasión del Monumento a la Revolución. Vamos a hablar de los antecedentes del monumento. Para, diríamos, empezar por el principio, vamos a hablar de lo que era este espacio. Lo que iba a ser. Sí, lo que iba a ser este espacio. ¿Qué iba a ser? Iba a ser el Palacio Legislativo de México. ¿De dónde? México. El general Porfirio Díaz tenía la idea de generar quizá como su más grande recuerdo, sí, como monumentales. El monumento más importante en la época del Porfiriato sería el Palacio Legislativo. Aquel espacio que diera cabida a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Básicamente lo que nosotros tenemos hoy en día presente no sería otra cosa más que el portón de acceso, la puerta y básicamente el conocido como Salón de los Pasos Perdidos. Diríamos que este espacio que está en la parte central entre los arcos del monumento era un espacio vacío que básicamente es el que iba a comunicar ambas cámaras, y como nosotros podemos apreciar la estructura, por lo menos que tenemos en el presente, era una estructura muy grande, la idea original. De hecho era toda la plancha lo que se iba a ocupar. ¿Sí? Y la idea era que fuera muy parecida al Palacio del Reichstag en Reichstag en Alemania y al Capitolio, exactamente. Entonces era una obra monumental que al final de cuentas, con el estallido de la Revolución Mexicana, quedaría inconclusa, que quedaría inacabada, pero que durante mucho tiempo la estructura de hierro que permaneció en este espacio se volvió parte del imaginario urbano, del imaginario popular, e inclusive grandes fotografías, por ejemplo, para citar a Guillermo Kahlo, tenemos propiamente del armatoste que formaba parte de que iba a ser el Palacio Legislativo. Entonces, vamos a acercarnos, vamos a hablar un poco más. Sean otra vez bienvenidos, sea otra vez bienvenido y vamos a caminar. Bien, al final hay que recordar que en el espacio en el que nos encontramos, la hoy conocida como Plaza de la República, bueno, es importante el Art Deco dentro de la arquitectura del espacio. El Art Deco, como habíamos señalado en la charla anterior que trató sobre el Monumento a la Independencia, hablábamos de un estilo arquitectónico que tiene que ver con la última década del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX. En el caso particularmente de que iba a ser el Palacio Legislativo, bueno, se pretendía mezclar dos estilos arquitectónicos, el Art Deco y el arte neoclásico, regresar a esas columnas griegas. Y bueno, algo que también es importante dentro de la arquitectura que nosotros tenemos en esta Plaza de la República, bueno, resulta importante recordar el Frontón México, sí, que es uno de los grandes espacios emblemáticos de este conjunto. Durante mucho tiempo abandonado, más de 30 años estuvo literalmente en huelga. Hasta hace relativamente escasos unos 10 años que fue que se volvió a reinstalar el Frontón México. Y para aquellos que sigan esta transmisión, bueno, exactamente a nuestras espaldas, ese edificio rojizo que nosotros apreciamos, bueno, pues es propiamente el Frontón México. Sobresale de inmediato la arquitectura
de estilo Art Deco. Hay que recordar, para que nosotros podamos identificar una arquitectura de este tipo, las líneas paralelas, que pueden ser en ocasiones verticales o en ocasiones horizontales. En este caso podemos apreciar las ventanas, que son formadas por líneas paralelas en vertical. Este tipo de arquitectura servía, este tipo de ventanas, este tipo de líneas servían para que el edificio representara una mayor altura o una mayor anchura. Y bueno, pues allá está el Frontón México, que hace rato que iniciábamos la transmisión, Alejandro nos compartía un dato sobresaliente, inútil para la mayoría, pero sobresaliente para los que sean panistas. Sí, de hecho la asamblea, como les comentaba, que la asamblea originaria, la asamblea fundacional del Partido de Acción Nacional, aquella que llevó a cabo Manuel Gómez Morín, que se llevó aquí. Aquí es la casa donde inició el Partido de Acción Nacional. Así que si algún panista en esta ocasión sigue la transmisión, bueno, pues nosotros allá tenemos propiamente el Frontón México, donde empezó propiamente esta idea del Partido de Acción Nacional. Gómez Morín, un personaje que estaba muy ligado propiamente obviamente a la política mexicana, desde antes de la fundación del PAN, porque hay que recordar que fue un personaje fundamental en la campaña presidencial de José Vasconcelos. Claro. Junto con Antonieta Rivas Mercado, Gómez Morín puso mucho dinero a la campaña opositora de Vasconcelos, uno de los mayores fraudes electorales en la historia de México, y para mi gusto personal, el único real fraude electoral cometido a lo largo de la historia democrática de México, ¿no? Sí, en los tiempos modernos, porque en tiempos de Juárez, si les platico cuántas elecciones robó Benito Juárez, pero esa es otra historia. Sí. Entonces ahorita vamos a hablar del Monumento a la Revolución y vamos a caminar para allá. Entonces vénganse. Vamos a mirar la parte de la cúpula que tenemos acá. Es importante porque cuando se crea el monumento como monumento, una de las principales ideas que tienen los arquitectos es convertir a este espacio en una especie de mausoleo y trasladar a este sitio los restos de algunos personajes de la Revolución Mexicana. Es una de las ideas contradictorias dentro de la historia de México realmente, porque nosotros encontramos a Francisco Madero, encontramos a Pancho Villa, encontramos a Plutarco Elías Calles, encontramos a a Venustiano Carranza. Es decir, encontramos a personajes que a lo largo de su vida y a lo largo de la Revolución se estuvieron literalmente matando entre ellos. Se estuvieron persiguiendo y matando unos a otros. Y curiosamente la historia de México es tan extraña, tan bonita. Es tan bonita la historia de México, surrealista. Yo creo que esa sería una palabra correcta. El surrealismo mexicano es tan grande que permea la historia. Y en ese surrealismo nosotros encontramos ahora a estos héroes que en su vida se estuvieron matando, pues compartiendo la sepultura. De hecho existe a manera de anécdota, cuando al arquitecto Obregón Santacilia se le ocurre la idea de crear aquí esta especie de mausoleo, de trasladar a los personajes, a los héroes de la Revolución, ellos tuvieron, él propuso la idea directamente a un personaje de no tan feliz recuerdo, Fidel Velázquez, el líder de la CTM. A Fidel Velázquez le dijeron que qué opinaba de que estuvieran aquí los héroes, y Fidel Velázquez dijo: oye, qué buena idea, pero se van a agarrar a balazos allá abajo, mejor no lo hagas porque vas a tener una matadera de muertos allá abajo. Entonces el propio Fidel Velázquez, uno de los personajes trascendentes para la historia. Y morboso Fidel. Sí, morbosísimo. Porque ese cachorro de la Revolución, que también era uno de los cachorros, va a establecer sus oficinas centrales justamente aquí. Ahí en el edificio de enfrente. Exactamente, allá. Dice de la CTM, no sé si sea Temor o sea Confederación de Trabajadores de México. Bueno, nos robaron las letras que faltan en los costados, pero esas... de México, sí, cierto. Entonces, esas son las oficinas de Fidel Velázquez. Por eso le dijeron a él lo que iban a hacer en ese espacio, y él dijo: bueno, pues se van a agarrar a balazos, pero bueno, pues háganlo. Ahora bien, algo que es importante señalar es que cuando el general Porfirio Díaz
quiso hacer el diseño del Palacio Legislativo, él hizo un concurso, él mandó una especie de convocatoria para que se inscribieran al concurso, no solamente publicada en México, también se publicó en Estados Unidos, se programó en Francia y también en Inglaterra. Es decir, arquitectos de todo el mundo participaron para llevar a cabo el proceso del Palacio Legislativo de México. Y el vencedor fue un arquitecto francés de nombre Emilio Bernet. Él ganó el proyecto, pero desafortunadamente no lo pudo ver terminado porque falleció a los meses de haber sido elegido el proyecto. Se respetó la arquitectura de su proyecto, pero fue retomado por un arquitecto mexicano que interfirió a final de cuentas con algunos diseños. En fin, vamos a dar unos pasos más hacia adelante. Hoy en día este espacio que alberga al monumento a la Revolución Mexicana, pero que además también es uno de los más importantes miradores que tenemos en la ciudad, bueno, pues ostenta un elevador de cristal que tenemos aquí en la parte central, que es básicamente el que nos conduce hasta la parte alta, donde nosotros podemos apreciar aquella gran cúpula que, pues, aquellos que sean fanáticos a los conciertos les puede recordar la cúpula del Palacio de los Deportes, ¿no? Una cúpula en bronce. Bueno, es lo que tenemos ahí arriba. Y obviamente la parte de la base, nosotros las bases negras que nosotros miramos es piedra de basalto, mientras que en la parte de la estructura por completo nosotros encontramos piedra de cantera. Concepto de tomar este edificio, esta estructura para convertirla en monumento, es muy importante la presencia del arquitecto Carlos Obregón Santacilia. Carlos Obregón Santacilia, cuando se entera de que estaban ya desmantelando este espacio, hay que recordar que primero se empezaron a quitar las estructuras de acero que se tenían a los costados, y lo último que se iba a retirar era exactamente la estructura que teníamos en el centro. Cuando Carlos Obregón Santacilia se entera que van a desmantelar por completo este inmueble, este armatoste, él va a mirar al presidente Abelardo L. Rodríguez, este presidente que tenía nombre de mercado. De hecho, todos los mercados tenían el nombre del presidente en aquella época. Bueno, el presidente Abelardo Rodríguez recibe a Carlos Obregón Santacilia y le dice: ¿sabe qué? Yo tengo un proyecto para que no se tire el edificio. El presidente, que conocía por lo menos de oídas a Obregón Santacilia, le concede la entrevista y le dice: perfecto, presénteme un proyecto. Claro que sí, señor presidente, ¿para cuándo lo quiere? El presidente le dice: para mañana. Bueno, Carlos Obregón Santacilia tuvo que irse a su casa esa noche, muy seguramente no durmió, porque para el otro día tuvo que presentar el primer proyecto como borrador para el presidente para este monumento. Al presidente le encantó la idea de tener un monumento que rescatara la memoria de los héroes revolucionarios y aceptó a Carlos Obregón Santacilia como encargado de proyecto. Pero le dijo: pues presénteme todo muy bien, pero para dentro de una semana. En una semana tuvo que aventarse a hacer las acuarelas que al final de cuentas se presentaron y que todavía en algún momento se presentan a manera de exhibición en el Museo de Arquitectura del Palacio de las Bellas Artes. Entonces, pues bueno, ahorita seguimos hablando más del Monumento a la Revolución. México en el Corazón quiere agradecer a nuestras amigas Erika y Silvia, las encargadas de Plumbago, que nos regalaron este bello botonier que, bueno, sirve para dar un detalle de distinción a la vestimenta de este conductor. Y les invitamos a ustedes a que sigan las redes sociales de Plumbago. Estas van a aparecer por acá, entonces denles un like a la página. Ellas se dedican al diseño floral, al diseño de interiores, dan cursos y próximamente estaré participando con ellas en algún taller que tiene que ver con la emperatriz Carlota. Entonces busquen la página, denle like y compren sus flores. Y fíjate que para hablar del museo de la Revolución y el Monumento a la Revolución, es importante conocer algunos datos técnicos. Tú comentabas hace rato
sobre la cúpula, que era de cobre. No, es de bronce patinado, Sí. la construcción. Y también tenemos que va a estar rematado, obviamente, por esculturas de Oliverio Martínez. Ajá. Además que los arcos tienen una altura de 6 metros. 26. Sí. Ajá. Otra cosa muy importante, como la Ciudad de México estamos hablando ya todavía de una zona acuífera, esta fue cimentada con 17,000 pilotes, la construcción. Y bueno, ¿y sabes qué representan los? Sí. Desde esta perspectiva, de acuerdo a la toma que tenemos, alcanzamos a mirar una de las esquinas, que bien podríamos llamar nosotros arquitectónicamente pechina. Esta estructura de personajes que sobresale, alcanzan a mirar quizá con el acercamiento de la cámara que el personaje central sostiene un par de engranes en las manos sobre el pecho. Bueno, el conjunto de esculturas que nosotros tenemos rodeando al monumento a la revolución representan a la independencia, a las leyes de reforma, a la ley agraria y a la ley del trabajo, a la ley obrera. Ajá. Por eso la imagen que nosotros tenemos aquí muy de cerca está con esta cuestión de los engranes. En aquellos inicios del siglo XX, en los primeros 30 años, todo lo que tenía que ver con la industria, los engranes, los martillos, los tornillos, tenía que ver propiamente con esa cuestión de industrialización y con la cuestión obrera. Por eso es que eso va a ser importante, va a ser importante la representación que nosotros aquí tenemos. Sí. Y fíjate que dentro del surrealismo que tú comentabas de la historia mexicana, el hecho de que se encuentra aquí la reforma agraria acompañando a las leyes de reforma es algo contradictorio. Porque fíjate que las leyes de reforma que nos hablaban de la desamortización de los bienes eclesiásticos y de las comunidades indígenas, les van a quitar esa personalidad o esa posesión a las comunidades indígenas de las tierras. Es hasta 1917 cuando se hace la primera revisión de estas cuestiones agrarias, que Venustiano Carranza va a retomar las ideas anteriores a las leyes de reforma y va a regresarles la personalidad jurídica a las comunidades indígenas para que puedan recuperar sus patrimonios. Por eso yo siempre lo comento, si algunos de ustedes llegaron a ver la película de Gringo Viejo, toda la trama de esa película se reduce a buscar los documentos virreinales que daban la autoridad y daban la propiedad a las comunidades indígenas. La película todo se basa en eso, ¿no? Hay que recordar, para aquellos que sean pues fanáticos de la época histórica de México, que tiene que ver con Juárez, que tiene que ver con las leyes de reforma. Las leyes de reforma, a final de cuentas, no solamente terminan atacando la figura jurídica de la iglesia o del ejército, sino que también tiene que ver con todas las tierras que estaban en manos muertas y que también en algún momento llegaban a trastocar a las comunidades indígenas. Por esa razón, para cuando triunfa realmente la Revolución Mexicana, básicamente las leyes de reforma no sirven para nada, por lo menos en lo que tiene que ver en cuanto a tenencia de la tierra. Y por eso es que en plena revolución, en plenos finales de la revolución o en plena constitución del 17, se tuvo la necesidad de hacer una retrospectiva hasta la época virreinal. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, para aquellos que decíamos que Juárez es el máximo héroe de las leyes y demás, pues para empezar hay que recordar que ni de Juárez era. Sí, no. Entonces, dentro de esa historia surreal que nosotros tenemos en México, también es importante. Y ahorita que mencionabas lo de los pilotes, cuando nosotros nos enfrentamos a los lugares que no se han hundido en la Ciudad de México, como la Catedral Metropolitana, como habíamos hablado la semana anterior de la Columna de la Independencia y como ahora es el caso del monumento, tenemos esta gran serie de pilotaje, que es una gran importancia de ingeniería hidráulica, de ingeniería civil, que va a tener la Ciudad de México para que estos monumentos no se hundan. Ahora, que durante mucho tiempo... Esa ingeniería está muy basada, esa nos viene desde origen prehispánico. Exacto, eso es algo bien importante, porque parte de la construcción de la Gran Tenochtitlán tiene que ver con ese conjunto de pilotaje que en algún tiempo también se copió directamente de los ochimilcas, porque hay que recordar que los tenochcas, los mexicas, para construir la gran ciudad se inspiraron primero en el programa, en el sistema de Chinampas, que conocieron previamente en Xochimilco. Sí, bueno, hay que recordar que aquí estaban el señorío cuando llegaron los mexicas,
pertenece a los tepanecas. Y los tepanecas también dominaban la parte de Xochimilco. Por eso tenemos que los grandes constructores, por ejemplo, del Templo Mayor de la Ciudad de México, no son los mexicas, ¿no? Son los tepanecas. Claro. Los que van a terminar construyendo ese basamento. Esa estructura. Y bueno, ahorita que decíamos, acá adentro está el monumento. El monumento está arriba. El Museo de la Revolución está en la parte de abajo, pero el museo como tal surgió porque le rechazaron el proyecto de estacionamiento. Alguien tenía la idea de decir, bueno, está tan grande la plancha, literalmente, porque es toda la plancha de la Plaza de la República, que ¿por qué no hacemos un estacionamiento? Esa idea surgió en 1985 e inclusive la idea llegó hasta el jefe del departamento del Distrito Federal, y el jefe del departamento dijo, ¿cómo se les ocurre que hagamos un estacionamiento abajo del monumento? Y en aquel entonces fue cuando se ideó por primera vez la creación del Museo de la Revolución. En la Plaza de Bellas Artes sí prosperó. Ah, bueno, sí, allá sí quedó y es bastante redituable para los dueños del estacionamiento. Pero acá se logró crear el Monumento a la Revolución, que durante mucho tiempo realmente no pasó, el museo no pasaba con gran gloria. Fue hasta la gran modificación, remodelación de hace, ¿qué habrá sido? No sé, 10 años. 8 años, ¿no? No sé. La última remodelación que se hizo muy cercana a nuestro tiempo, cuando se colocó el elevador de cristal, cuando se coloca la cafetería, cuando se coloca todo esto, se habilita como mirador, es cuando realmente el Museo de la Revolución Mexicana cobra fuerza, y hoy en día es uno de los museos importantes que tenemos en cuanto a museografía, porque pues es un museo bastante tecnologizado el que tenemos en este espacio. Entonces, para aquellos que tienen chicos, para aquellos que tienen a sus hijos de nivel secundaria, de nivel preparatoria, primaria, bueno, pues es importante hacer una visita al Museo de la Revolución Mexicana. Es un espacio muy importante que nos va a ayudar a comprender de alguna forma este proceso, este tiempo de la historia de México. De revoluciones. De revoluciones. A ver, platícame esa parte. Sí, de revoluciones. La Revolución Mexicana como tal acaba en mayo de 1911. Porque lo que pretendía era literalmente acabar con el gobierno de Porfirio Díaz. Exactamente, hay que recordar que el primer punto de la Revolución Mexicana, o la razón por la cual estalla la Revolución Mexicana, no era la desigualdad social, no era la persecución de yaquis o de mayas que realizara el porfiriato, no era la polarización de ricos y pobres. La idea central del estallido de la Revolución Mexicana fue el no compartir el poder con esas clases industrializadas, con esos nuevos ricos que estaban surgiendo sobre todo en la parte norte del territorio mexicano. Y entonces es ahí cuando Francisco Madero retoma aquel famoso lema: sufragio efectivo y no reelección. Tema porfirista. Tema porfirista en contra de Lerdo de Tejada, y que a final de cuentas le sirve para ganar una elección presidencial después del exilio del general Porfirio Díaz en mayo de 1911. Sí. Entonces, después de ahí, ¿qué viene? Después de ahí, pues obviamente viene la serie de la elección de Francisco I. Madero. Posteriormente viene el golpe de estado de Victoriano Huerta, que es algo muy importante. Dentro de México, muchas veces podemos hablar, dentro de la historia de la América Latina, podemos hablar muy fácilmente de los golpes de estado que se han dado en otros países, pero muy pocas veces nos damos cuenta del golpe de estado que vivimos en México con Victoriano Huerta, y que aparte de todo fue un golpe de estado patrocinado totalmente por Estados Unidos. Exactamente. Entonces, la embajada de los Estados Unidos, la CIA directamente, fueron los encargados de llevar a cabo ese golpe de estado, que de alguna forma es realmente el que inicia todo ese compendio de revoluciones. Y de hecho, por ejemplo, Emiliano Zapata no apoya a Madero. De hecho, se voltea con Madero porque uno de los lemas que se van a agregar a la Revolución Mexicana, que es Tierra y Libertad, va a ser enarbolado por Zapata, de los hermanos, siempre se me olvidan estos nombres, de los comunistas, los anarquistas, los Flores Magón. Ellos son los creadores del lema Tierra y Libertad, que va a retomar Emiliano Zapata y que va a levantarse en armas contra Francisco I. Madero, y va a tener cierta conflicto con la parte norte del país, con Francisco Villa. Por eso, cuando se firman los tratados de Teoloyucan,
que terminan con el gobierno de Huerta es que se pueden llegar a juntar el ejército del sur con el ejército del norte. Hay que recordar que nosotros vemos, por ejemplo, la calle de Madero, que siempre decimos que esa calle fue bautizada por Francisco Villa, porque vemos las fotos donde Villa está poniendo la placa. Pues no fue Villa que la puso, es un general, sí es un general villista. Lucio Blanco es el que le da el nombre de la calle de Francisco Madero y de Pino Suárez, y que cuando los zapatistas llegan, lo que hacen es tirar la placa de Madero. Y Villa es el que dice, el que agarra la placa y la vuelve a poner. Villa es el que dice, el nombre de Madero se queda en el espacio. Sí. Pero al final es cierto, la Revolución Mexicana es un conjunto de revoluciones y de peleas intestinas que, si lo queremos ver históricamente, no condujeron a México a ningún lado. De hecho, de hecho, tú me decías en alguna ocasión, si oficialmente sabemos la fecha de la terminación de la independencia, pero no de la Revolución Mexicana. Exacto, de la Revolución Mexicana no sabemos prácticamente cuándo termina. Algunos pretenden dar como fecha de finalización la creación de los partidos políticos, el nacimiento propiamente del corporativismo en México. Entonces, bueno, pues estamos en uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución, pero que sea esta una invitación para estudiar la Revolución Mexicana, para conocer el proceso que dio origen a la revolución, para conocer la propia revolución y para conocer lo que nos lleva a los partidos políticos actuales y a la política mexicana actual del momento. Y pues bueno, pues muchas gracias a ustedes por seguir a este programa de México en el Corazón. Les recordamos dar like a la página de Facebook de México en el Corazón, a la página de Hola TV. Los invitamos también a seguirnos en el canal de YouTube. Muchas gracias, Alejandro, por estar acá. Muchas gracias a Lorena, muchas gracias a Oralia por acompañarnos en esta grabación. Nos vemos la próxima. Muy buenas noches. Hasta luego.